Pues, buen día, agradeciendo su participación y permanencia en esta 25ª edición del Simposio Román Piñachán, titulado Fragmentos de México Tenochtitlan, lo que no mencionan las crónicas de la conquista, en el marco de esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Para esta sección del programa, agradecemos la presencia de nuestros destacados ponentes, mismos que tendré el honor de presentar de acuerdo a su orden de participación. En primer lugar, pues tenemos la ponencia titulada Un conjunto arquitectónico en Tenochtitlán, a cargo de la arqueóloga María de la Luz Escobedo Gómez. Por favor, le pedimos a la arqueóloga sea tan amable de compartirnos su presentación. Adelante, arqueóloga. Así está, bien. Así es, adelante. Ya la vemos. Muy bien. Hola, muchas gracias por invitarme a esta edición 25 del Simposio Román Piñachán. Ahora, en la exploración de este conjunto formó parte de las actividades que se ejecutan dentro de la Dirección de Salvamento Arqueológico. El conjunto se encontraba en la calle de República del Perú número 40, en el centro de la Ciudad de México, en lo que actualmente se conoce como el barrio de La Lagunilla. Aquí vemos que es la calle de República de Chile, conocida como la calle de las Novias. Y otro dato importante que les tengo que comentar es la Capilla de la Concepción, que está a un poquito menos de 200 metros del predio a explorar. Esto lo retomaré más adelante, nada más les quería compartir la ubicación. Muy bien. Como sabemos, las labores que se realizan dentro de la Dirección de Salvamento Arqueológico es justamente dar seguimiento a todas aquellas actividades que puedan tener alguna afectación de lo que es el patrimonio. En este caso, en esta diapositiva, estamos observando el predio que se solicitó por parte del INVI hacer vigilancia y su exploración. Lo que estamos viendo es la fachada que se iba a conservar, solamente se le iba a dar cierta remodelación. Y en la parte posterior, que era lo del patio y que tenía algunas construcciones pues ya posteriores y un poco en mal estado de conservación, es para las que solicitaban realizar algunos departamentos y por lo cual entró la investigación. Muy bien, ya aquí les muestro un poco de la división cuatripartita que tenía la ciudad, en lo que en el área se encuentra en lo que era Cuepopan, por este lado, específicamente en lo que conocemos como el barrio de Colhuacatonco. Aquí está también marcado con sus diferentes acepciones de acuerdo a los autores que lo han señalado. Y nos quedamos finalmente con la que da el arqueólogo Guillermo Goñi como lugar de los colhuas, de donde descienden los colhuas o lugarejo de los colhuas. Muy bien, aquí les estoy mostrando un plano donde señalo el área explorada. Esto es lo de la foto y de la arquitectura que sigue en pie, y aquí pues ya estaba todo demolido y se exploró. Una foto previa a la exploración. Estamos viendo, quiero que observen un poco bien este muro para que también nos ubiquemos en cuanto a la profundidad de los hallazgos. Y finalmente, aquí está la foto al final de la excavación y de la exploración, y en donde se observa netamente lo que es el conjunto arquitectónico de la temporalidad posclásica y pues un conjunto mexica que, como les mencionaba, está muy cerca de lo que las fuentes o de lo que los arqueólogos también nos señala de donde estaba el templo principal de Cuepopan. Por lo que también parte de la interpretación es de que esta arquitectura monumental pertenece a este mismo conjunto de edificios. Muy bien, se definieron 3 plataformas, la plataforma 1, la plataforma 2, la plataforma 3, 2 patios, 2 corredores, perdón, un patio hundido y un adoratorio. El objetivo de esta presentación es darles una pequeña guía
así como si estuvieran en una zona arqueológica y se les va enseñando gráficamente, ya que no se puede presencialmente, gráficamente cada uno de los elementos arquitectónicos, principalmente para enriquecer cómo eran estos conjuntos. Muy bien, el acceso, al igual que en toda Mesoamérica, en todos estos arquitectura de carácter ritual, para la plataforma 1 era del oeste hacia el este por medio de una escalinata. Aquí estamos viendo los acercamientos de la escalinata con sus escalones, sus jambas. Todo el conjunto se encontró recubierto de estuco en muy buen estado de conservación, estuco blanco. Y esta escalinata estaba flanqueada por 2 columnas. Aquí tenemos y marcamos la huella de las columnas. Vemos aquí y adelante, muy cerca de ahí, esta es la base de una de las columnas que encajaba netamente en esa huella que encontramos, y estas 2 bases de columnas que pertenecían a lo que es la plataforma 3, que más adelante se les describirá. Y bueno, de acuerdo al Códice Ramírez, una posible interpretación dentro de, bueno, con todas sus precauciones, cómo pudo haber sido. Muy bien, continuando con la descripción de la plataforma 1, estamos viendo que se accedía a una antesala de más o menos 4 metros. Esta antesala era general, y para esto ya finalmente se accedía a lo que es un recinto muy íntimo, con diferentes elementos muy particulares que lo distinguían de todas las demás áreas exploradas. ¿Cuáles eran estos elementos? Al centro tenía un glifo o chimali en color negro. Aquí vemos un acercamiento, bueno, le remarqué con negro lo que son los motivos que se distinguían perfectamente. También tenía la huella de lo que era un banquetón, o donde había una laja interpretada como altar. Y aquí, bueno, aprovecho también para describirles esto es lo del acceso, un acceso un poco estrecho, y tenemos aquí una huella de un brasero, que es muy diferente a lo que aquí se interpreta como glifo chimali. Estamos viendo también cómo iban los muros, el recubrimiento de estuco. De este lado también lo teníamos. Y bueno, una perspectiva lateral de lo que es la plataforma 1. Les comentaba, esto es el nivel que se manejaba, y a esta profundidad es en la que se empezaron a registrar toda la arquitectura. Continuemos con la descripción del conjunto arquitectónico. Vamos con la plataforma número 2, que esta solo se pudo explorar parcialmente. ¿Por qué? Porque su parte sur, en ella sí fue devastada completamente con la construcción que se les mostraba en la foto a un inicio, y la otra parte de la plataforma pues estaba delimitada por el muro perimetral, y bueno, esto es el predio contiguo, y pues obvio, no se podía explorar ahí. Sin embargo, los datos que se obtuvieron aquí también son muy, muy importantes y relevantes. Uno de los elementos que más resalta de este elemento arquitectónico es este espejo de agua o tina, que aquí estamos viendo unas de las vistas. Tiene su desagüe. Aquí estamos viendo muy bien terminado. Era por un tubo de terracota que entraba inclinado 10 centímetros del piso y tenía una salida hacia uno de los pasillos o corredores. Aquí introducimos un poquito de agua y estamos viendo la caída del agua. Muy bien. Al igual que en la plataforma 1, esta plataforma tenía un acceso que es una antesala, y tenía otro recinto particular, más íntimo, más cerrado. Y bueno, aquí estamos viendo las 2 vistas del recinto y su acceso. Y otra de las características es de que también tenía la huella de su brasero, pero en lugar de encontrarse en una esquina, se encontraba casi al centro y al fondo del mismo recinto. Aquí también estamos viendo parte de los restos de estuco de la pared. Muy bien, aquí también estamos viendo que nos está delimitando, nos está diciendo que es espacio cerrado, al igual en esta parte que le llamamos un pequeño corredor,
que es interno y pues al imaginarse que es cerrado, pues es estrecho y todavía estamos en investigación para observar o señalar lo que es su funcionalidad. Ahora, lo que es la plataforma 3 es la que estaba en peor estado de conservación, fue devastada casi en su 95% y solo se pudo registrar 3 secciones de la misma, que es esta área, una área que la está flanqueando, que es uno de los muros, y pues nada más. Ahora, asociado a esta plataforma, de los 6 entierros que se registraron, solamente uno podemos decir que es de temporalidad mexica, del posclásico, es el entierro número 6, que lo estamos viendo aquí en su vista superior, y dentro de su boca tenía colgante de piedra verde, de acuerdo pues a toda la usanza mexica. Muy bien, esta plataforma 3 fue devastada en el siglo XIX, ya haciendo un poco de trabajo de archivo, se encontraron documentos donde me están marcando el predio de Perú 40, cuando se hicieron las obras de todo, del drenaje, cómo fue entrando, y bueno, aquí está el drenaje, y posteriormente esa misma como división del drenaje se usó todavía un drenaje posterior del siglo XX y todavía hasta el siglo XXI siguió activo, pero pues bueno, era su mismo distribución, se puede decir. Ahora, lo que es el adoratorio o altar central, se encontró solamente una parte y estaba igual, una esquinita, y delimitado pues justamente por ambos muros perimetrales que los estamos observando aquí, señalando un acercamiento, estaba dentro de lo que es el patio central hundido. Como vemos, el patio central era también estucado, el estuco en muy buen estado de conservación, y bueno, aquí también se observa parte de la materia prima del altar, que son tle rojo, algunos negros, y en buen estado de conservación. Su altura máxima es de 55 centímetros. Y asociado a este altar a 30 centímetros, sobre de él se encontró esta escultura de un sapo. Aquí estamos viéndolo en sus dos perspectivas y contrastado con un sapo actual o vivo. Bueno, otro de los elementos característicos de este conjunto arquitectónico fue una serie de corredores o pasillos que se nombró como pasillo 1, el que está asociado a la plataforma 1, y que nos conecta desde el patio central, patio hundido, nos conecta para acceso hacia la plataforma 3. Esta es otra vista del pasillo corredor 1 y el corredor número 2, que es el que nos conectaba con la calle de Perú, que es la continuación de la calle del Apartado, acequia desde época prehispánica hasta el siglo XIX, es la que nos conectaba hacia este lado, hacia lo que es el patio central. Se podía entrar también a la plataforma 1 y por medio del corredor 1 hacia la plataforma 3. Estos pasillos, a diferencia de las plataformas, en algunas partes se registraron una serie de lajas, es decir, estaban enlajados, y lo único, ahora sí marcándonos como un espacio exterior, pero también el patio hundido era exterior, pero sí se encontraba estucado. Muy bien, dentro de los materiales recolectados se encontraron en muy buen estado de conservación una gran cantidad de material, simplemente de lotes de piezas completas fueron más de 800, y estamos hablando por lotes que puede ir desde una pieza hasta un conjunto de piezas dándole un número, y así son más de 800. Encontramos cerámica, lítica lítica pulida, lítica tallada, conchas del Pacífico, bueno, caracoles del Pacífico, laminillas de oro. Y bueno, también dentro de los restos óseos recolectados, ayudada por el análisis por la maestra Alicia Blanco, se identificaron especies de tortugas, de peces, de aves, de venado, y lo que principalmente está resaltando son las ulnas de puma. Aquí estamos viendo fotos de las ulnas de puma, y bueno, un puma en la actualidad todavía ahí
que todavía tenemos en el territorio. Hace rato les comentaba de los entierros y que solamente teníamos uno que es de época prehispánica. Esto, bueno, es una superposición de los entierros en lo que es el área, pero simplemente para que funcione de forma gráfica, ¿dónde estaban asociados? Este estaba dentro de lo que es la plataforma número 3, que ahora sí que se salvó porque estaba aquí muy cerquita de este segmento que no fue afectado por toda la cuestión del drenaje que les comentaba, y los demás, los 5, que estos 4 son infantes, y este es otro subadulto, estaban asociados, bueno, él al patio, y ellos estaban a la plataforma 1. La plataforma 1, que es como les explicaba, que tiene más elementos simbólicos y rituales, también al momento de su cierre tuvo tal práctica. Aquí estamos viendo una de las fotos de la exploración. Nada más les detallo, también se ve también un poco cómo iban los muros. Aquí estamos viendo lo del Chimali, y esta pequeña capa es grava de tezontle. Fue recubierta, lo que ayudó a que la plataforma 1, pero no toda la plataforma 1, únicamente lo que le estamos llamando el recinto, el más íntimo, el que tenía todos estos símbolos, fue tratado de esta manera. Y después ya fue una capa de tierra, y posteriormente colocados los entierros de los 4 infantes. Y bueno, aquí también vemos una olla cuenca, y dentro de la olla pues encontraron ya materiales que ya no son del posclásico, sino se están interpretando como materiales del contacto. Después de la guerra de conquista, pues ya había huesos de cerdo identificados por la maestra Alicia Blanco, y pues también un dado de hueso. Y bueno, aquí tenemos otra vista superior de los entierros de los infantes. Que se está interpretando, bueno, también uno de los entierros estaba justamente en la entrada del recinto. Aquí tenemos otro de los infantes, y el entierro número 5, que estaba ya en lo que es el patio. Esto es el patio. Si vemos aquí, el acceso ya está tapiado, ya está clausurado, y el patio ya está siendo rellenado. Estamos teniendo ya un contexto propiamente del contacto. Ya están eliminando por completo esta construcción, le están modificando, pero pues quien hacía finalmente las obras pues eran los mexicas que sobrevivieron, y como un acto de cierre y también de respeto, sentimos, o se está interpretando, que realizaron todos estos entierros. Aquí estamos viendo otra de las panorámicas donde se observa un poco la excavación del recinto, donde está todo sellado. Aquí ya se encontró un acceso que ya le habían quitado su acceso oeste, que es el acceso ritual, y ya se convirtió en un acceso sur-norte, y bueno, todos estos son adobes. Ya propiamente cambió toda la disposición en la época del contacto de este conjunto, y después fue sellado. Para después, aquí estamos viendo en los rellenos, pues ya después fue sellado y reutilizado hasta el edificio que tenemos en la actualidad. Para 1550, nada más se señala en el mapa de Uppsala una pequeña construcción y nada en su alrededor. Ya no se sabe nada de qué pasó con el predio, por lo menos en archivos, hasta 1910, que encontramos un plano de la fachada. Aquí tenemos ya la fachada que todavía continúa, y están justamente solicitando construir un sistema de cuartos en la parte de atrás, que es decir, la parte donde nosotros exploramos. Sí se les dio el permiso, sí los construyeron, pero no tuvieron una muy buena cimentación ni nada, y pues bueno, es por eso que los quitaron los actuales habitantes, que cabe señalar que va a seguir siendo ese edificio de uso habitacional, y estamos hablando de casi 4 generaciones que siguen habitando en esa área. Entonces, ya para 1930 continúa el edificio. Aquí vemos una perspectiva un poco más reciente, ya con la adecuación de la ciclovía. Y muy bien, entonces,
por toda la calidad, por todo lo que implicaba este conjunto habitacional, se decidió cambiar el plano arquitectónico con una gran labor realizada por parte de la Dirección de Salvamento Arqueológico. Se hicieron muchas juntas, tanto con INVI, para que lo cambiaran, y se les cambió completamente. Solo de todo lo que tenían planeado, solo construyeron un piso más, y se encapsuló toda la zona. Aquí estamos viendo cómo se está tapando con geotextil. Hicieron una mezcla de grava pues sí, una mezcla básicamente de grava y con tepetate. Aquí estamos viendo, este es el piso que era, que les comentaba, de uso actual, y hasta acá ahora va a estar el piso, y estamos hablando de 1,50 m que iba a estar sepultado nuestro conjunto arquitectónico para su salvaguarda. Aquí estamos viendo nada más es un piso más de que hicieron de los departamentos, y su perspectiva de frente, que no nos, bueno, pasa desapercibida, y ahí sigue el conjunto, que es muy importante y es parte del área central, del área ritual de todo lo que es Cuepopan. Pues muchísimas gracias. Sí, pues al contrario, arqueóloga, muchas gracias por su interesante participación. A continuación, en esta mesa de ponencias, tenemos la participación del arqueólogo Víctor Esperón Calleja con su presentación titulada un temazcal mexica en la parcialidad de Teopan, datos e interpretación. Entonces, me permito darle la palabra al arqueólogo Víctor Esperón, si ya está listo, por favor. Adelante. Muy buen día a todos. En el marco de la 31 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia y del 25 Simposio Román Piñachán, yo les voy a presentar la ponencia titulada Un temazcal mexica en la parcialidad de Teopan, datos e interpretación. Bien. En el predio adyacente al Centro Cultural Casa Talavera se realiza el salvamento arqueológico Talavera número 24. Este se ubica entre las actuales calles de Roldán, situada al este, República del Salvador al norte, Talavera al oeste y Mesones al sur. Durante el periodo novohispano, estas mismas calles fueron conocidas como de la Acequia Real, de Quesadas, Callejón de la Danza y San José de Gracia, respectivamente. Durante el posclásico tardío, el área de estudio se situó en la parcialidad de Teopan, específicamente en el barrio de Temazcatitlan. Durante el desarrollo de la investigación, distinguimos tres ocupaciones. La primera corresponde al periodo colonial tardío, cuyos vestigios están relacionados con la regiduría. La segunda, al periodo colonial temprano, cuyos vestigios están relacionados con una vivienda. Y la tercera, al posclásico tardío, relacionados con un temazcal, del cual daremos cuenta en esta presentación. Durante el posclásico tardío, el temazcal o baño de vapor tuvo importancia tanto en el aspecto religioso como en el terapéutico en los pueblos mesoamericanos, y en ocasiones también formó parte del devenir histórico de un pueblo. La palabra temazcal deriva del náhuatl tema, que es vapor, y cali, que significa casa, por lo que puede interpretarse como casa de baño de vapor. El temazcal arquitectónicamente distingue por ser, según Fray Diego Durán, cito, unas casillas muy bajas, cuanto caben dentro hasta 10 personas echadas, porque en pie no pueden estar,
y apenas sentadas tienen la entrada muy baja y estrecha, que si no uno a uno y a gatas no puede entrar. Tienen atrás un hornillo por donde se calienta y es tanto el calor que recibe que casi no se puede sufrir, los cuales son como unos baños secos. En la imagen podemos ver la casa, la cámara del temazcal, el hornillo, la entrada baja. En esta parte irían las banquetas que están al interior del temazcal y bueno, la tina o pileta de agua que conforma al temazcal. La cita referida nos da una idea general de las características de un temazcal, lo que permite identificarlo en los diferentes contextos arqueológicos. La Cuenca de México cuenta con algunos vestigios arqueológicos de temazcales. Un ejemplo de ello lo encontramos en el área sur del antiguo recinto colonial de Tlatelolco, el cual es de planta rectangular orientado de este a oeste con piso y paredes de adobe recubiertas de estuco. A nivel de piso, hacia el oeste, está la pileta o canal, que en parte se encuentra dentro de la habitación y en buena parte fuera de ella. Su acceso posiblemente era por la parte oeste. Un posible canal conducía el agua que llegaba hasta la pileta. El horno no se ubicó y es probable que el temazcal se encontrara sobre una plataforma. Otro ejemplo se encontró en San Marcos Mexicalcingo, donde se registraron 2 temazcales en torno a un patio sobre una plataforma. El temazcal 1 era de planta rectangular. A nivel de piso estaba su pileta, que tiene acabado de estuco, la cual se encuentra entre el patio y el interior del temazcal. Sus muros eran de roca de tezontle y basalto, con aplanado de estuco al interior. El horno anexo al muro norte del temazcal es de planta circular, en cuyo interior se encontró gran cantidad de ceniza, carbón, rocas y restos de ollas. El temazcal 2, a nivel de piso, tiene su pileta, la cual se encuentra entre el patio y el interior del temazcal. Sus paredes presentan aplanado de estuco. Además, tiene un desagüe subterráneo en el límite este de la plataforma, formado por una laja a manera de dintel. El horno, ubicado al este, fue construido de tezontle y era de planta oval, en cuyo interior se encontró barro quemado, ceniza, carbón, rocas, elementos de ollas, cajetes y un cántaro casi completo. Otro tipo de temazcales de filiación azteca fueron encontrados en las inmediaciones de Teotihuacán. El primero, Cuchitepanco, se localizó en el poblado de San Francisco Mazapa, al noreste de la Pirámide del Sol, en un conjunto arquitectónico habitacional teotihuacano. Se caracteriza por ser una estructura subterránea de techo abovedado con forma circular, en cuyo centro había un respiradero. Su cámara era de paredes rectas y planta rectangular y se accedía por un estrecho pasillo escalonado. El segundo temazcal, Texalpa, se encontró en un predio del mismo poblado en un conjunto arquitectónico habitacional teotihuacano. Presenta características similares al descrito anteriormente, aunque este era semisubterráneo y de planta circular, con cámara, pasillo de acceso y una hornilla, ambos con materiales cerámicos Azteca 3. El temazcal mexica de la parcialidad de Teopan se localizó debajo de los cimientos de una vivienda del periodo colonial temprano, específicamente dentro de la habitación número 1, lo que la afectó considerablemente. No obstante, pudimos determinar que era de planta rectangular de 5 metros de largo por 2.98 metros de ancho aproximadamente, con una orientación sur-norte constituido por un núcleo de tierra compacta o adobes con pequeñas piedras de tezontle recubierto con una capa de estuco. El interior del temazcal estaba formado por las banquetas que se encontraban en torno a las paredes. De ellas solo se conservó la banqueta oeste, en la cual se encontró
una concentración de material cerámico de la que se distinguió el fragmento de un comal. En el núcleo de tierra del límite norte se identificó la forma cerámica de un molcajete azteca, mientras que en el este, pero a mayor profundidad, se localizó un cajete monocromo y un fragmento de un cajete trípode azteca. A nivel de piso está la tina o pileta, de la que se conservó únicamente su pared oeste y sur. De la este y norte solo se identificó el alisamiento de media caña que indica su límite. En la esquina sur derecha de la misma pileta o canal se observó un alisamiento semicurvo en el estuco que indica que por ahí posiblemente hay una salida de agua que se dirigía hacia la pared sur de la habitación colonial, la cual tenía incrustada una laja ligeramente removida a manera de dintel, similar a la observada en los temazcales de Mexicalcingo, la cual funcionó como un desagüe. Bueno, y aquí en la imagen podemos ver, esta sería la banda oeste, esta parte sería la tina o pileta, vendría hasta acá, y en esta parte es donde se encontró el alisamiento semicurvo, que infiero que por aquí era el desagüe del agua que estaba en el interior de la tina. Aquí se ve la laja que funcionaba a manera de dintel y dejaba el paso del agua. Y bueno, aquí el núcleo de tierra y de piedra de lo que fue la banqueta oeste. No sé, podemos notar en la imagen cómo el temazcal se encuentra ligeramente inclinado hacia este lado. Lo que me hace pensar es que el soporte en el que estaba en algún momento se venció un poco, por eso se fue un poco de lado. Bien, al exterior del temazcal, es decir, fuera de la habitación colonial, es decir, por esta parte hacia afuera, estaba el hornillo, el cual se identificó por la presencia de 3 depósitos semicirculares excavados en la tierra en los que había sedimento oscuro y abundantes fragmentos de cerámica que posiblemente fueron calentados para provocar el vapor ante la herencia de piedras, actividad que quedó registrada en la estratigrafía de esta zona. Aquí se ve unas intrusiones de sedimento negro que nos pueden indicar que se estaba realizando un proceso de combustión. Finalmente, el temazcal está sobre un sistema de pilotes, aquí lo vemos, del que encontramos uno en la parte norte y tuvimos indicios de otro en la parte este. Hacia acá más o menos. Al sur del temazcal referido se encontraron restos de otro, cuyo estado de conservación era, aquí podemos ver cómo, bueno, este sería la tina del otro temazcal, pero vemos cómo el muro del edificio colonial desplanta básicamente sobre lo que sería la cámara del temazcal y vendría aquí la continuación de parte del temazcal. Y bueno, su estado de conservación era muy, muy, muy malo, ¿no? Bien, a pesar de conservación del temazcal, motivo de esta ponencia, pudimos ver que este contó con elementos arquitectónicos presentes en otros baños de vapor, como es el hornillo, las banquetas y la tina o canal, características que dejan ver que deriva de una larga tradición cultural. Ahora bien, como dijimos al principio, durante el posclásico tardío, el temazcal o baño de vapor tuvo importancia tanto en el aspecto religioso como en el terapéutico, pero también en ocasiones formó parte de la historia de un pueblo. Por ello, haremos referencia brevemente a la historia a la historia chica de su migración y fundación, lo que nos permitirá comprender el contexto en el que se encuentra el temazcal, así como ubicarlo dentro de ese espacio. Las fuentes documentales que aluden a la historia mexica
Cuentan que este fue uno de los últimos grupos chichimecas en llegar a la Cuenca, México, buscando un lugar donde asentarse. Durante su estancia en Chapultepec, cuentan las historias mexicas que Copil, hijo de Malinche, intentó atacar al grupo mexica debido a que su tío Huitzilopochtli había dejado o abandonado a su madre durante la migración. Para vengar esta afrenta, Copil incitó a diferentes pueblos que habitaban a las orillas del lago para acabar con los mexicas. Al enterarse del actuar de su sobrino, Huitzilopochtli reunió a los mexicas, entre ellos a sus sacerdotes, a quien según refiere Fray Diego Durán, cito, mandó que antes que los cercasen fuesen a aquel cerro, al cerro de Tetepetzingo, y lo mataran, que mataran a Copil, y que lo tomaran descuidado y que le matasen y le trujasen el corazón, pero que para el efecto que lo llevasen a él o a su semejanza, es decir, representación de Huitzilopochtli, y así tomándolo a cuestas, uno de sus ayos que se llamaba Cuautloquetzki, se fueron al cerro y tomándolo muy descuidado, lo mataron y le sacaron el corazón y presentáronselo al dios su tío, el cual mandó que su ayo, metido en el tular, lo arrojase en medio de él con la mayor fuerza que pudiese. Y así fue hecho, el cual fue a caer en el lugar que ahora llaman Tlacocomolco, del cual corazón fingen que era el túnel donde después se edificó la Ciudad de México. También dicen luego que fue muerto este Copil, en el mismo lugar nacieron aquellas fuentes de agua caliente, y así llaman aquellas fuentes Acopilco, que quiere decir agua de Copil. Fin de la cita. Esta confrontación entre Huitzilopochtli y Copil se dio en dos sitios cercanos al lugar en donde se fundaría la ciudad de Tenochtitlan, el cerro de Chapultepec, lugar en el que intentaron fundar Sualtepec, como sugiere Federico Navarrete, y el cerro de Tepetzingo o Peñón de los Baños, sitio en el que se hizo el sacrificio fundamental de la ciudad. Tras la salida obligada de Chapultepec, el grupo mexica pasó por Culhuacán y sus barrios, así como por otros pueblos, lo que les permitió acercarse al lugar elegido por Huitzilopochtli. Después de estar en Iztacalco, el grupo mexica entró por el área de Teopanozcuquipan. Dicho trayecto es precisado y ampliado por Fray Diego Durán, quien nos ubica tomando como puntos de referencia los templos católicos. Fray Diego Durán cita, de allí, de Iztacalco, se pasaron a donde la cita, perdón. Después el mismo cronista, Fray Diego Durán, menciona que los mexicas continuaron su andar y dice, cito, así vinieron al lugar que ahora llaman Temascaltitlan, que es el lugar donde se edificaron el baño para bañar a la parida, como ellos lo tienen de costumbre, de que al quinto o sexto día bañar a las paridas en un baño caliente. El trayecto que siguió el grupo mexica en este último tramo de su andar, es posible identificarlos en el entorno geográfico mexicano del siglo XVI, lo cual nos permite ubicar el temazcal excavado. Para ello, primero es oportuno precisar que la ciudad mexica estaba separada de Tlatelolco por la acequia de Tlali, ubicada al norte, aunque existió otra que estuvo más al sur, mientras que el límite meridional de la ciudad era la acequia y puente de Xoloc, o calzada Chimalpopoca. En el mapa de México Tenochtitlan de 1550, al suroeste de la naciente capital, el cerro de Chapultepec se distingue como una elevación natural de la que sale una corriente de agua, posiblemente la acequia de Xoloc. Cruza la calzada de Iztapalapa, hoy Tlalpan, y pasa por el costado norte del templo de San Antonio Abad. Continúa hacia el este, área que en la parte norte aloja el templo de San Pablo y cruza la antigua acequia de Mexicalcingo.
siguiendo el flujo hacia la orilla de la laguna. En el área norte están las dos corrientes de agua que marcaron los límites de Tenochtitlan y Tlatelolco. La meridional, al parecer, viene del lado este de la laguna y nace del cerro de Tepetzingo, el lugar del sacrificio fundacional del grupo mexica. La corriente de agua septentrional es la acequia de Tezontlali. Con base en ello, podemos situar al temazcal encontrado en nuestras excavaciones al norte del templo de San Antonio Abad y San Pablo, así como de la acequia de Xoloc, siendo la representación de esta última en el mapa de Sigüenza el que nos brinda el dato que nos permite ubicar al barrio de Temacatitlán hacia esta parte de la ciudad. A partir del estudio de María Castañeda del mapa de Sigüenza, sabemos que el documento pictográfico en cuestión es de carácter histórico y origen tenochca. En la escena principal se registra el entorno geográfico fundacional. A la derecha, parte inferior, se distingue un pequeño cerro del que parece salir una fuente de agua. Dicha elevación es el cerro de Tepetzingo, lugar del sacrificio fundacional, mientras que la corriente de agua posiblemente sea la acequia de Tezontlali, que fue el límite entre Tenochtitlan y Tlatelolco, que identificamos en el mapa de 1550. Los mismos puntos los encontramos representados en otro documento pictográfico de gran relevancia, el mapa de las ordenanzas del señor Cuauhtémoc de 1523, que marca linderos entre Tlatelolcas y Tenochtitlan, lo cual confirma la identificación de los sitios antes referidos. A un lado de la acequia de Tezontlali está la escena de la fundación de Tenochtitlan, un ojo de agua y un pequeño nopal, dividido por 4 partes. En el lado izquierdo del mapa, parte superior, destaca el cerro de Chapultepec, del que sale una fuente de agua, que se dirige hacia el este de la laguna, donde se pierde. Dicho cauce es la acequia de Xoloc, misma que vimos representada en el mapa de 1550. Con el entorno geográfico identificado, es posible ver que Temazcatitlán está al norte de la acequia de Xoloc, lo cual es más claro al girar el mapa. Y dicha ubicación concuerda con el trayecto de sur a norte que siguió el grupo mexica poco antes de fundar su ciudad. Con base en lo referido, podemos ubicar nuestros hallazgos al norte de la acequia de Xoloc, por lo que su presencia podría reflejar la vocación que tuvo el barrio de Temazcatitlán en esta vestigios que estarían dentro del entorno fundacional y la parcialidad por donde entraron por primera vez los mexicas, así como dentro del límite de la traza de la naciente capital novohispana. Muchas gracias. Pues muchas gracias al arqueólogo Víctor Esperón por su didáctica presentación. Daríamos paso entonces a la siguiente ponencia. Si deja de compartir su pantalla, arqueólogo, por favor, para que podamos presentar. Bueno, vamos presentando la siguiente ponencia. Sí, arqueólogo, no se preocupe. Gracias. Muchas gracias por su participación, arqueólogo. Muy didáctica y muy interesante. Continuaríamos entonces con la ponencia titulada Al borde de la Tezcapan, un nuevo Tecpilcali en Cuepopan, México Tenochtitlan, a cargo del arqueólogo Juan Carlos Campos Varela. Entonces, muchas gracias, arqueólogo, por acompañarnos y le cedo el micrófono. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ante todo, agradecer a los organizadores del
25º Simposio Román Piñachán, por la invitación para presentar esta ponencia en el marco de la 31ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. El tema del que vamos a platicar se origina a partir de un trabajo de salvamento arqueológico desarrollado por un equipo que encabezó el arqueólogo Abraham Monzón, donde participé junto con la arqueóloga Citlalic Mora. Este proceso de salvamento arqueológico se realizó en 3 predios que se ubican dentro del perímetro A del centro histórico, hacia la zona norte de este polígono. Estamos hablando de los predios marcados como Argentina 96, Ecuador 111 y 113, que, digamos, en su parte posterior se encuentran. Entonces, esto se manejó como un solo sitio, a pesar de ser 3 predios diferentes. Ahí se iba a desarrollar una construcción de una plaza comercial con estacionamiento que fue suspendida precisamente por excavaciones ilegales, por así decirlo. En este sentido, los contextos que encontramos se remontan a 2 periodos de ocupación. Estamos hablando de uno prehispánico relacionado con México Tenochtitlan, a la parcialidad de Cuepopan, y a Santa María Cuepopan ya para la época del contacto hispano. Estamos hablando posterior a la conquista, a la caída de México Tenochtitlan en 1521. Es importante remontarnos en esta plática un tanto a la situación geográfica del predio. Como sabemos, bueno, la Cuenca de México se integra de 5 lagos: Xaltocan, Zumpango y Texcoco de agua salobre, Xochimilco y Chalco de agua dulce. En el de Texcoco es donde se encontraba el islote de Tenochtitlan, que no era solo un islote, era un conjunto de 5 islotes: Nonoalco, Tlatelolco, Tenochtitlan, Tultenco y Mixuca. En el caso de México Tenochtitlan, al fundarse la ciudad, esta se divide en 4 parcialidades, una de ellas Cuepopan. Es así que se constituye esta Gran Tenochtitlan, ¿no? Ahora que estábamos hablando de la temática acerca de lo que no vieron los españoles concebían esto como una gran ciudad, pero que en realidad tenía una historia de más de 200 años, ¿no? En la cual estos islotes se fueron integrando a través de una visión urbana que replicaba obviamente el cosmos, la cosmogonía mexica, de 4 rumbos cardinales, con un centro, ¿no?, que estaba en el recinto sagrado de México Tenochtitlan. Y bueno, en esta área nosotros nos encontraríamos hacia la parte noroeste del recinto sagrado. En este mapa que se aprecia, podemos ver estas 4 parcialidades: Cuepopan, Atzacoalco, Moyotlan y Teopan. Al centro, México Tenochtitlan. Al norte vemos México Tlatelolco como una ciudad gemela a México Tenochtitlan. Esta es una propuesta realizada por arqueólogos de la Dirección de Salvamento Arqueológico. Estamos hablando de Sánchez Vázquez, Cedillo Vargas y Sánchez Nava, donde en función de los datos arqueológicos nos dan esta extensión aproximada de la isla de Tenochtitlan y Tlatelolco. En el caso de Cuepopan, existían varias vías muy importantes que hacían de esta parcialidad un punto importante. Existían acequias que desalojaban las aguas hacia una zona que se conocía como la Lagunilla. También era una zona en la que cruzaban varios caminos: el que conducía al mercado de Tlatelolco, el que conducía hacia la zona del Tepeyacac, ¿no?, a la zona norte de la cuenca. Y bueno, también dentro de este espacio existían conjuntos palaciegos como el de Cuauhtémoc, el de Ahuizotl. Y bueno, también fuera de este espacio, digamos, central de la ciudad, se propone la existencia de al menos 9 barrios, de los cuales una parte estarían en una parte del espejo lacustre, que se conocería posteriormente como el Atezcapan, y otra parte que está ocupando la zona norte del islote de Tenochtitlan. En el caso específico de esta intervención, lo realizamos en uno de estos barrios que se llama Tezontlalacoyan. Esto quiere decir donde se levanta la tierra o la piedra de Tezontle.
Esto es porque los predios que nosotros intervenimos, que se pueden ver también ahí en la imagen, como Argentina 96, Ecuador 111 y 113, se encontraban muy cerca de la acequia de Tezontlali, que separaba precisamente, que servía de límite entre Tenochtitlan y Tlatelolco. También, en función de otros trabajos arqueológicos, sabemos que existían varios conjuntos habitacionales de élite, de acuerdo obviamente a los acabados arquitectónicos que se pudieron detectar en ellos. En el caso de la Lagunilla, tendríamos que aclarar que este era un espejo, ¿no? Una entrada de la laguna de Texcoco en esta zona de la ciudad. Y por supuesto que más que ser un espejo de agua homogéneo, también se introducía en el islote por medio precisamente de estas acequias y canales. Estas aguas también eran contenidas a través precisamente de las calzadas o caminos que también, además de unir a tierra firme, tenían la función de servir como diques. Ahora bien, las evidencias precisamente son el encontrar de nivel prehispánico 2 plataformas, una ubicada hacia la esquina sur del predio, otra contigua al norte, y estas estaban delimitadas por un canal ubicado a un costado. Como se puede ver en esta imagen aérea, bueno, se ve ahí claramente las habitaciones con sus tlecuiles, obviamente también con un pórtico, por así decirlo, o entrada. También podemos ver que los enlucidos eran de estuco, muy bien pulido. Como materias primas para la construcción de estos espacios se empleó el tezontle, la piedra tezontle, el basalto. Y bueno, pues nos da la idea un poco, recordando la presentación de la arqueóloga María de la Luz, una gran similitud precisamente con este tipo de contextos. Precisamente la altura de esta plataforma era aproximadamente de 1,30 metros. Lo que se puede ver en la imagen inferior es precisamente esta plataforma sobre la que se colocaron estos enlucidos de estuco. Aquí vemos el acceso a una de las habitaciones y en esta parte un canal que delimitaba precisamente estas plataformas. Al fondo encontramos un par de pilotes que reforzaban precisamente este terraplén sobre el que se desplantó, ¿no? la estructura. Y al fondo del canal algunas concentraciones de cerámica, como en este caso una jarra aztecalizada. En la plataforma contigua al sur, podemos ver que también tiene una muy buena factura. Estamos hablando aquí de estas piedras esquineras, ¿no? que son de laja de andesita, y bueno, el resto de los paramentos en piedra de tezontle. El enlucido de estuco, un tlecuil de mucho mayores dimensiones que el de las otras habitaciones, lo cual nos da la idea de que era un espacio que concentraba en algún momento a varias personas. Aquí podemos ver el tlecuil, las manchas precisamente de braseros que seguramente se colocaron añadidos a este tlecuil de la habitación. Estos huecos que mencionan también, que encontraron en Perú 40, donde efectivamente se hace mención que eran lugares donde se colocaban el refuerzo de las techumbres, ¿no? A través de columnas de piedra. Y que al parecer cuando estos espacios eran desocupados o clausurados, se colocaban al retirar esta columna algunas ofrendas. Tenemos como casos similares, algo que ya había mencionado el arqueólogo Víctor Esperón, el caso de Mexicalcingo, ¿no? Aquí podemos ver también gran similitud entre los contextos de Perú 40, Argentina 96, aquí tenemos los de Mexicalcingo en excavaciones realizadas en el sur de la Ciudad de México a finales de los años 90, nuevamente la presencia de plataformas, ¿no? En este caso aledañas a la calzada de Iztapalapa, y nuevamente estos huecos, ¿no? Correspondientes a estas columnas que reforzaban las techumbres. El registro, por supuesto, también muy similar, con pisos y enlucidos de estuco, habitaciones con tlecuiles. Y bueno, sería bueno recordar que este tipo de conjuntos habitacionales no solamente han sido encontrados, digamos, hacia la zona centro y sur de la cuenca, sino también hacia el oriente. Aquí lo que vemos son excavaciones del arqueólogo
Bailant en 1938 en la zona de Texcoco, en la región de Texcoco, donde obviamente vemos un palacio, ¿no? Con su patio central y sus áreas de habitación. Estos conjuntos se denominan en las fuentes históricas como Tecpilcali, es decir, las casas de los nobles o gobernantes. También eran edificios donde habitaban guerreros muy reconocidos, ¿no? Por su valentía en las guerras. Aquí lo que podemos ver es una recreación hipotética precisamente de los Tecpilcali de Mexicalcingo, donde podemos ver una sala o estancia y propiamente la edificación del espacio habitacional. Ahora bien, sería bueno mencionar que una vez que ocurre la conquista de México Tenochtitlan, que cae, se construye una nueva Ciudad de México, y lo ponemos entre comillas el hecho de decir nueva, porque en realidad lo que hicieron fue reocupar varios de los ejes urbanos de la ciudad, las calzadas, las acequias, para que formaran las calles, y ocuparon los españoles la parte central de la ciudad que fue conocida como la Traza. Sin embargo, alrededor de esta traza aún debieron seguir sobreviviendo sitios habitacionales con chinampas. En este caso ya el barrio de Cuepopan prehispánico adquiere ahora un nombre hispano, en este caso Santa María Cuepopan. Y bueno, lo que tenemos aquí es nuevamente esta pervivencia de la acequia, en este caso de Violeta y Apartado, que señala el límite norte de la traza hispana que llegaba hasta la calle más o menos de Perú a esta altura. Y bueno, obviamente se extendía hacia el norte, ya limitando con Tlatelolco, que era otra de las importantes parcialidades indígenas de la ciudad en la época colonial. Ahora bien, esta sobreposición también la pudimos detectar. Estamos viendo aquí un muro de mampostería. Aquí, a esta altura, lo que estamos viendo es un vano tapiado de un acceso a una habitación. En esta imagen lo que podemos ver es cómo este muro de mampostería va exactamente montado precisamente sobre el muro de esta habitación. Aquí, bueno, ya nos dedicamos a retirar precisamente el tapiado. Este es el nivel prehispánico y este es el nivel que nosotros determinamos como de contacto hispano. Obviamente todo este espacio excavado tiene una relación con una serie de materiales arqueológicos que precisamente nos ayudan a fechar estos contextos. Estamos hablando de una profundidad aproximada de 3 metros para que tengamos una relación en cuanto al desplante de los elementos del periodo colonial temprano, y para lo prehispánico aproximadamente de 3 metros con 50 centímetros. Entonces, como vemos, fue un proceso homogéneo, por así decirlo, de reocupación de este espacio. Interesante fue, al seguir precisamente estos muros de mampostería, encontrar un espacio de un patio empedrado, también con algunas lajas, ¿no? Y al realizar la excavación, nuestra sorpresa fue que empezamos a identificar una serie de manchas después de retirar precisamente este empedrado. Empezamos a detectar unas manchas aquí, y estas manchas en realidad eran un marcador de un hallazgo muy interesante que fue el de 7 individuos, 7 entierros, 4 correspondientes a subadultos y 3 adultos, que fueron depositados en un nivel precisamente que va entre estos muros de mampostería y los pisos de estuco. Entonces, en este periodo, digamos, intermedio, o en este horizonte intermedio en términos estratigráficos, es donde se colocaron a estos individuos, que, como podemos ver, tenían tanto ofrendas como parte de un ajuar funerario. Eso ahorita lo vamos a determinar. Lo que vemos, por ejemplo, aquí son collares de concha, aplicaciones de piedra verde, vasijas del tipo Texcoco, Azteca, Bruñido. Y bueno, como podemos ver también algunos elementos suntuarios muy interesantes, por ejemplo, un besote de cristal de roca, esta piedra verde que fue colocada bajo el paladar precisamente de este individuo.
Y bueno, aquí tendríamos que hacer mención de los rituales mortuorios que se realizaban en la época mexica. Como podemos ver claramente la colocación de una piedra verde en la boca de la persona. Esta era envuelta, ¿no? Y en el caso de los grandes jefes eran incinerados y a veces se sacrificaban, ¿no? Junto con estos líderes, ¿no? A algunas personas. También se acompañaban de una ofrenda, en este caso vemos el acompañamiento de piedra verde y vasijas. Ahora bien, ¿cuál podría ser la identidad de estos individuos? Es muy interesante que al seguir nuestra excavación encontramos restos de una vasija del tipo huasteca, negro sobre blanco. Son vasijas de efigie y es muy interesante que los mexicas en algún momento de su expansión militar y territorial bajo el reinado de Ahuizotl, entre 1486 y 1500 se dirigieron hacia la Huasteca. Ahora bien, muchos de estos ajuares funerarios que acabamos de ver, es decir, los besotes, las piedras verdes, los collares, todo esto estaba asociado precisamente a la élite guerrera y posiblemente esa sea parte de la identidad de algunos de los habitantes que ocuparon este espacio en la época prehispánica y que muy probablemente hayan muerto ya en el periodo colonial temprano y fueron depositados precisamente con estos objetos que usaron en vida. No sería extraño, en tanto que aquí tenemos un testimonio como el Códice de Tlatelolco, donde vemos precisamente la llegada de uno de los virreyes a Ciudad de México, y vemos que ahí se está realizando precisamente también una danza donde podemos ver ataviados a personajes a la usanza prehispánica. Ahora, en cuanto a la vivienda colonial que pudimos haber encontrado, esta precisamente son mapas de 1550 hasta 1663, donde podemos ver precisamente esta articulación ya de un espacio, por así decirlo, occidentalizado de vivienda, pero donde existían chinampería y canales aledaños precisamente a estos espacios habitacionales. Finalmente, tenemos aquí una imagen del mapa de Uppsala, donde lo que podemos ver es el centro de la Ciudad de México, la construcción de la primera catedral, y a partir de la calle de República del Perú, que es la parte, digamos, de atrás de este sería el conjunto del convento de Santo Domingo, empezamos a ver una serie de caseríos dispersos. Nosotros nos ubicaríamos aproximadamente en esta porción del mapa de Uppsala, precisamente en la zona limítrofe con la importante parcialidad de Santiago Tlatelolco. Y bueno, la reflexión final con la que nos quedaríamos sería el darnos cuenta de que existe una continuidad desde la época prehispánica hacia el momento del periodo colonial temprano, en la cual perviven algunos elementos de la cultura prehispánica, pero que gradualmente se están cayendo en situaciones de occidentalización, sobre todo en términos del sistema constructivo y de los materiales constructivos de estas edificaciones. Pues muchas gracias, arqueólogo, de verdad, por su notable participación. Fue el arqueólogo Juan Carlos Campos Varela, de Salvamento Arqueológico. Y a continuación, para cerrar esta parte del simposio, esta sesión de ponencias que hemos tenido y que hemos estado disfrutando, tenemos la participación del arqueólogo Raúl Barrera, quien me permitió presentarles, y su ponencia se titula Algunos aspectos del centro ceremonial de Tenochtitlan no descritos en las crónicas del siglo XVI, una mirada desde la arqueología. Entonces, arqueólogo, por favor, le cedo la palabra y aquí vamos a poner su ponencia. Adelante, arqueólogo, puede abrir su micrófono y lo escuchamos. Y está compartida la pantalla. Adelante. Bueno, antes que nada agradecer a la Coordinación Nacional de Arqueología y a la Dirección de Operación de Sitios del INAH por la oportunidad de participar en el 25º Simposio Román Piñachán, que se está llevando a cabo como parte
de la del 31ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Entonces, voy a hablar sobre algunos aspectos del Centro Ceremonial de Tenochtitlan que no fueron descritos en las fuentes del siglo XVI. Pero antes, bueno, esta plática la he basado en 5 puntos. Primero, vamos a hablar un poco de lo que fue la ciudad de Tenochtitlan en el siglo XVI, al momento de la llegada de los soldados españoles y pues los aliados quienes los acompañaban, ¿no? También hablar de la arquitectura del centro ceremonial, de cómo, bueno, lo que ellos vieron, lo que encontraron, pero también de lo que ellos no conocieron o lo que no vieron, y que pues gracias a la arqueología podemos darnos cuenta de estos vestigios. Acerca de las ofrendas, que es otro de los puntos, ¿no? Ofrendas asociadas a estos edificios, algunas representaciones de deidades que afortunadamente a través del trabajo arqueológico pues se han detectado, pero también de esta destrucción que se llevó a cabo, ¿no? Entonces vamos a seguir con la siguiente imagen, de favor. Bueno, este es el mapa de Tenochtitlan, que ha sido atribuido a Hernán Cortés. Entonces, es el plano, podríamos decir, más antiguo que conocemos de cómo estaba conformada la ciudad, ¿no? Desde luego que es un plano sumamente esquemático, donde aparece su centro ceremonial, con el Templo Mayor, el Weyson-Pantli y algunos otros edificios que se encuentran dentro de este cuadrángulo o centro ceremonial. Aquí se puede apreciar, ¿no? el espacio del centro ceremonial donde residían los dioses, donde se encontraban sus templos y que era la sede del poder, podríamos decir, del poder político, religioso y económico de la ciudad. Y con sus calzadas que ya conocemos muy bien, las que iban hacia el sur, de la Iztapalapa, la Tlacopan, hacia el oriente, calzada que iba hacia la zona de los embarcaderos, y la del Tepeyac, que se encontraba hacia el lado norte. Bueno, entonces, la ciudad que se encuentran los españoles, pues la describen muy bien, tanto Bernaldez del Castillo, Hernán Cortés, y todos los soldados que dejaron sus relaciones, ¿no? Como son Andrés de Tapia también, Bernardino Vázquez de Tapia, que pues manifiestan lo que ellos encontraron. Habría que decir que no únicamente Tenochtitlan era una ciudad lacustre, eran decenas de ciudades y pueblos que había en ese momento, que estaban algunas al pie o en las costas de las lagunas, al pie de las montañas, otras totalmente dentro del agua, en pequeños islotes. Pues eran pues ciudades pues muy bien trazadas, muy bien hechas, que es lo que nos comentan, ¿verdad? La siguiente imagen, de favor. Entonces, nosotros estamos trabajando en el espacio que comprendió el recinto sagrado, que es un cuadrángulo de cerca de 400 metros por lado, y que pues se ha venido pues avanzando desde hace ya varios años. Estos trabajos habría que comentar que desde principios del siglo XX, con don Leopoldo Batres, se han venido haciendo excavaciones en lo que es el centro histórico y en esta parte del recinto sagrado. Entonces ya es toda una secuencia de trabajos que se han venido llevando a cabo por muchos arqueólogos, y que el día de hoy nosotros continuamos trabajando en este espacio, ¿no? La siguiente imagen, de favor. Entonces, voy a hablar en este momento de algunos de los aspectos que de alguna manera sí mencionan muy someramente las fuentes, en este caso, de las descripciones de los mismos conquistadores, pero que
quizás en algún momento algunos aspectos sí los vieron, pero no fueron descritos, no describen lo que ocurrió. Lo que vieron, pues fueron los grandes, hablan del Templo Mayor, descripciones del Templo de Hécal, Dios del Viento, del Huayzonpantli, de los templos de Tezcatlipoca. Fray Bernardino de Sahagún pues hace pues una relación de estos edificios que menciona que eran alrededor de 78 templos, pero que en realidad el número exacto de estos edificios todavía lo desconocemos hasta el día de hoy. Quizás sean algunos otros más que se encontraban asociados a este espacio, pero todos estos edificios que ellos conocieron fueron destruidos casi en su totalidad. Aquí quisiera pues comentar que es muy poco lo que conocemos de ese momento, ¿no? De cuando pues se toma Tenochtitlan, que se lleva a cabo pues la conquista, y posteriormente Hernán Cortés decide destruir la ciudad y su centro ceremonial. En los trabajos arqueológicos prácticamente es poco lo que nos queda. Nosotros pensábamos que tal vez sería alrededor de un 5% lo que quedaba de vestigios de lo que ellos conocieron. Quizás sea, es muy poco, quizás sea menos, tal vez un 3% de lo que conocemos de estos vestigios. Lo que sí podemos saber es de construcciones anteriores, de otras épocas, de otros gobernantes, de otros edificios, que es lo que vamos a ver a continuación. La siguiente. En el caso del Templo Mayor, lo que conocemos pues son sus diferentes etapas constructivas. El edificio fue destruido casi totalmente. Únicamente nos quedan pequeños vestigios, pequeños restos de lo que se conoce como etapa 7 de la construcción que se llevó a cabo entre 1502 y 1520 para la época de Moctezuma Xocoyotzin. Entonces, por ejemplo, aquí en este pequeño círculo estoy ubicando un pequeño testigo de piso de esa época, de la etapa 7. Como vemos, ya no tenemos evidencia de ese edificio del Templo Mayor de la última etapa constructiva. Lo que estamos viendo son de etapas anteriores, que es lo que pues no se describe en las fuentes históricas. Por ejemplo, Durán, pues sí habla de la construcción del Templo Mayor, de las diferentes etapas, de los diferentes gobernantes, de los diferentes edificios que se llevaron a cabo, pero fueron prácticamente destruidos, ¿no? La siguiente, entonces, pues podemos darnos cuenta cómo pues los edificios que conforman el recinto sagrado pues tienen sus diferentes momentos constructivos, y que es lo que hoy afortunadamente a través de la arqueología estamos conociendo las diferentes etapas constructivas de todos estos edificios. Pero bueno, vuelvo a comentar que la última etapa constructiva que conocieron y vieron los mismos soldados españoles, lo que ellos mismos describen, fue pues destruido casi en su totalidad, ¿no? La siguiente imagen. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que se conoce como Plaza Manuel Gamio, frente al Templo Mayor, ahí llevamos a cabo excavaciones entre los años 2009 y 2012, y se encontraron restos de pisos, por ejemplo, de la etapa 6, época de Ahuizol. De la etapa 7 queda muy poco, casi ya no queda nada, únicamente pues rellenos de argamasa, algunos pequeños niveles de piso, que son los testigos de la última etapa de ocupación, la que corresponde con el momento de la llegada de los soldados españoles. Pero tenemos evidencias de otros momentos anteriores, como es el caso de esta estructura circular, que se trata del Cuauhxicalco, que estamos viendo una sección, una parte, y también su destrucción por algunas otras obras posteriores, ¿no? Trabajos de la época virreinal o también de principios del siglo XX, como es este drenaje que rompió transversalmente esta estructura. La siguiente imagen, por favor. Entonces, tenemos pues esta serie de elementos, como son este piso de lápidas con alto relieve, que se encuentra al pie del Templo Mayor,
pero que es de la época de Moctezuma I, Huillicamina. Entonces, se trata de un piso de relieves que afortunadamente pues se conservó. Es todo un documento iconográfico con diferentes representaciones de serpientes, todo tiene que ver con la guerra, de cautivos de guerra, de sacrificados, de algunos otros elementos como divisas, ¿no? El símbolo de la guerra sagrada. Y pues estas representaciones son de la época de Moctezuma primero, de la etapa, podemos decir, de la etapa 4 de esta etapa constructiva. La siguiente imagen. Entonces, pues todos estos elementos se conservaron afortunadamente porque son de épocas anteriores. Algunos otros trabajos en los que podemos ver cómo, igualmente como lo estaba viendo en las otras intervenciones de los compañeros arqueólogos, pues la destrucción de la última etapa es la que nos queda muy poco y que desde luego es sumamente interesante, ¿verdad? Lo que tenemos para el último momento de ocupación, antes de que se lleve a cabo la conquista de Tenochtitlan. Entonces tenemos en este caso el Centro Cultural de España algunos restos de escalones de estuco, de unos aposentos, lo que nosotros hemos propuesto que se trata del Calmecac, ¿no? Desde luego que esto es una pequeña sección, lo que se ha trabajado, hace falta poder continuar con los trabajos en el área aledaña, pero se ven las subestructuras de estos cuartos, ¿no? De pisos de estuco con una banqueta interna, y lo que sería de la última etapa de ocupación, pues prácticamente nos quedan pequeños datos, pequeñas evidencias asociadas a estos elementos. Vamos a ver la siguiente imagen, en donde pues se encontraron al frente de esta plataforma o estos aposentos, debajo de un piso, que sería esto es de la última etapa de ocupación. Esto quizás sea para lo que sería la etapa 7 del Templo Mayor. Tenemos una banqueta frontal y debajo de este nivel de piso de lajas se encuentran unas almenas, que en total fueron 7 almenas de barro, que miden 1,90 metros y 1 metro de ancho, y se conservaron gracias a que fueron sepultadas, fueron ofrendadas por los mismos mexicas. Si no, estas mismas almenas debieron existir al momento de que se llevó a cabo la llegada de los soldados españoles y que pues destruyeron prácticamente tanto los edificios como las diferentes representaciones como son esculturas. No se destruyó todo, pero hubo esa intención de destruir lo más que se fuera posible. La siguiente. Entonces, en otro de estos lugares que hemos trabajado es en la calle de Guatemala, el número 16, en donde se encuentran restos del templo del dios del viento, que era Ejecatl, y en esta imagen quise mostrárselas para darnos cuenta de la magnitud de la destrucción de la ciudad y del recinto sagrado. Entonces tenemos, por ejemplo, en esta imagen, el pequeño arranque del muro del templo de Ejecatl, dios del viento, que quizás sean unos 50 centímetros máximo de altura, y los fragmentos de esculturas de deidades que fueron destruidas como parte de esta conquista, y los distintos niveles de pisos, ¿no? En este caso empieza a aparecer parte de la esquina sureste de este cuerpo arquitectónico del templo de Ejecatl, con sus diferentes niveles de piso de otras épocas, y una pequeña escalinata de una casa ya del periodo virreinal temprano, de un señor que se llamó Juan Engel, que fue uno de los primeros fundidores y que vivió en este predio. Y entonces este es el nivel de piso prehispánico de Lajas, que prácticamente pues el recinto sagrado y los templos fueron arrasados casi en su totalidad. Continuando con las excavaciones, vemos ya lo que sería el cuerpo o los cuerpos arquitectónicos del templo de Ejecatl, en la parte posterior. Se puede apreciar un primer cuerpo, después viene el segundo cuerpo
arquitectónico, y sobre estos pues vendría propiamente lo que es el templo circular de la deidad. La siguiente imagen. Vamos en esta vemos la parte posterior de este mismo templo, que ya pues corresponde a épocas anteriores. En la siguiente foto se puede apreciar también, vamos a ver en la siguiente, por favor, los restos del juego de pelota, que también, pues no, parte de estos también fueron apreciados por los mismos soldados españoles, pero también no, hay aspectos que no fueron conocidos por ellos mismos. La siguiente. En la calle de Argentina tenemos un gran basamento que presenta diferentes momentos constructivos y que pues en la última etapa, en este caso, casi fue destruida totalmente. La siguiente, vamos a ver en la siguiente imagen cómo tenemos en este círculo se puede apreciar los niveles de piso de la última etapa de ocupación mexica, es decir, de la etapa 7. Están los diferentes niveles de entortado con piedra de tezontle, argamasa y los diferentes niveles de piso. Y esta parte superior es la que corresponde a 1519, al momento de la llegada de los soldados españoles. Lo que estamos viendo, estos son épocas anteriores. La siguiente imagen. En esta otra imagen nos vamos con el Weyson-Pantli, que también fue uno de los edificios que fueron destruidos. El Weyson-Pantli quiere decir Gran Zompantli, donde eran exhibidos los cráneos de los sacrificados, y que se encuentra en la calle de Guatemala, en el número 24, y los españoles trataron de destruir totalmente este edificio, prácticamente lo arrasaron. Lo que estamos conociendo hoy podríamos decir que son eventos anteriores, de otras épocas, de otros años, de otros gobernantes de Tenochtitlan, lo que se conserva en este espacio. La siguiente imagen. Esto es un muro circular de cráneos. En total deben ser 2 torres, que son como cilindros o especie de donas, que están elaborados de cráneos humanos en su totalidad. Son cientos de cráneos. Esta es una fachada interna, un círculo interno, y se pueden apreciar los cráneos, los rostros de estos individuos, que en su gran mayoría nosotros consideramos que son cautivos de guerra, pero también hay cráneos de mujeres y de niños, en aproximadamente un 3% de niños y un gran porcentaje también de mujeres. Quizás muchos de ellos son guerreros y guerreras, o mujeres que murieron durante el parto. Entonces continuamos con estos trabajos que se están llevando a cabo. Estos cráneos pues quedaron, se protegieron y se conservaron gracias a que se encuentran por nivel de piso que ellos requerían, o sea, los soldados españoles, para la edificación de la nueva Ciudad de México. La siguiente. Es una fachada, es un detalle de la fachada interna, donde se puede apreciar lo que fueron los rostros de estos individuos, que fueron perfectamente colocados y unidos con argamasa de cal y arcilla, y que pues son muy jóvenes en su gran mayoría, una edad de 25 a 35 años de edad como máximo, y que pues esto es un hallazgo sumamente relevante que pues nos va a aportar pues mucha información acerca de la procedencia de estos individuos. La siguiente imagen. Quisiera comentar que los trabajos continúan. Estamos haciendo un seguimiento de la obra de rehabilitación de este edificio y pues presenta esta torre de cráneos diferentes etapas constructivas. La siguiente imagen. Ahora vamos a ver un ejemplo muy singular que se trata en la esquina de un edificio de la UNAM que se conoce hoy como Museo UNAM hoy, que está en la esquina de la calle de Moneda y la Plaza Seminario. Entonces ahí se llevaron a cabo trabajos arqueológicos por parte del programa de arqueología urbana
y se encontraron restos de construcciones o de aposentos mexicas. Estamos dentro de lo que fue el recinto sagrado, frente al templo de Tezcatlipoca. Entonces, Fray Diego Durán menciona que frente al templo de Tezcatlipoca se encontraba una escuela, el Tepuzcali, ¿no? Entonces nosotros pensamos que esto puede ser parte del Tepuzcali, lo que tenemos en este espacio. Entonces, en las pequeñas excavaciones que pudimos llevar a cabo, se encontraron restos de esta construcción prehispánica, pero también fue reutilizada por los mismos soldados españoles. O sea que no, en este caso no lo destruyeron totalmente, este edificio, y fue reutilizado haciendo divisiones internas con muros pues ya distintos, ¿no? Que se ve cómo se hizo esta adecuación. Y este predio fue ocupado por un soldado que se llamó Pedro González Trujillo. Él fue uno de los conquistadores. No se sabe exactamente si vino con Hernán Cortés desde Cuba o llegó posteriormente, ¿no? Cuando viene Pánfilo de Narváez, quizás vino con él y se unió a los ejércitos de Hernán Cortés. Entonces, estas construcciones son muy tempranas, son prehispánicas, pero también del virreinal temprano. La siguiente imagen. Nos vamos rápidamente con las ofrendas. Los soldados españoles no describen, la siguiente imagen, de favor, no describen pues, diferentes elementos que se fueron encontrando, y durante la destrucción de los templos fueron detectando pues seguramente ofrendas, objetos, algunos por los colectaron, ¿no? Incluso Bernal Díaz del Castillo habla de cuando se destruye el templo mayor de Tlatelolco, que encuentran objetos de oro y creo que hasta un conflicto hubo, y que los iban juntando para ellos, ¿no? Entonces, pero pues gracias a los trabajos arqueológicos podemos hoy conocer pues estos depósitos de ofrendas o mortuorios que se tienen, y que afortunadamente pues estos no fueron destruidos. La siguiente imagen. Algunas otras ofrendas, como son estas en la Plaza Manuel Gamio, que se encontraron depósitos de mandíbulas, de cientos de mandíbulas, de cráneos humanos, que también fueron ofrendados al Cuauhxicalco. La siguiente imagen. En este caso, esta es una ofrenda sumamente interesante. Esta se encuentra en el Huayzonpantli. Entonces se trata de unos cuchillos de pedernal, que es del virreinal temprano. Esta fue hecha por los mismos indígenas. La siguiente imagen. La siguiente, por favor. Tenemos entonces las deidades, por ejemplo, la escultura de Coyolxauhqui es de la etapa 4B. Esta se conservó gracias a que no fue destruida, porque es de etapas anteriores. La de la etapa 7 fue destruida. La escultura de Tlaltecutli, que se encontró en el 2006 por parte del Programa de Arqueología Urbana, de la época de Ahuitzol, es decir, de épocas más antiguas. Y tenemos otras representaciones, como es un guerrero águila, una escultura de Mictlantecutli, la siguiente imagen, por favor. Y bueno, algunos otros objetos, como son estas ofrendas también de épocas anteriores. La siguiente, nos vamos con la destrucción de los edificios que se llevó a cabo. La siguiente imagen. Esta es la evidencia de la destrucción que se llevó a cabo por parte de la conquista, como ellos trataron de destruir tanto los edificios, los templos, como sus dioses, ¿no? Entonces, es lo que encontramos en las excavaciones arqueológicas, y es que es sumamente pues, importante conservar estos objetos. La siguiente imagen. En el Centro Cultural de España igualmente encontramos estas deidades que fueron ocultadas por los mismos indígenas después de la conquista. La siguiente. Y bueno, estamos ya trabajando, quiero aquí enfatizar que no hemos culminado con la pues reconstrucción hipotética del recinto sagrado. Es un trabajo que continúa y que seguramente va a seguir próximamente. Entonces se trataba de dar un panorama muy general de lo que es el recinto sagrado al momento de la conquista de Tenochtitlan. Pues agradezco mucho su atención y pues muchas gracias.
Sí, pues al contrario, arqueólogo, muchas gracias. En realidad, muy interesante y dinámica, sobre todo presentación. Pues por parte de esta parte del programa, sería pues básicamente todo. Ya tuvimos el gusto y el placer de escucharlos. No sé, tenemos algunos minutitos todavía, unos 10 minutos, si quisieran hacer alguna precisión cualquiera de los ponentes, abriríamos un poquito ya los micrófonos. Y nuevamente, pues permitirme agradecerles por su participación. Entonces, si gustan levantar la mano y les voy dando la palabra a manera de cierre ya. Bueno, de cualquier manera estará ahí la interacción con el público. Nuevamente agradecerles por participar con nosotros en esta 25ª edición del Simposio Román Piñachán. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.